Quiero compartir algo que en estos días Dios me ha dado. Y tiene por nombre 8 días. 8 días. Lucas capítulo 2, versículo 21 nos dice. A veces se nos cuelga, hay que orar por una computadora nueva, ¿no, Vero? O por lo menos alguien que le haga una limpieza de software. Lucas capítulo 2, versículo 21 dice: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. 8 días. Si tomamos como la Navidad un 24 de diciembre, le sumamos 8 días, ¿qué día nos da? 24, 25, 26, 27, 28, 1 de enero, año nuevo. Un año nuevo en la presencia de Dios. Y cuando vos entrás a mirar la historia bíblica, te vas a dar cuenta que ese día hay 2 personas fundamentales. Algo nos dice Lucas en capítulo 2 también, versículos 25 y 26, dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo, devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías y rescatar a Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías, Señor. 8 días. 8 días desde su nacimiento y este hombre tiene condiciones que son imprescindibles para encontrarnos con el Rey, para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque habla de las condiciones que este hombre tenía. Primero, ¿sabe cuál es lo que no lo dice acá? Pero estaba en el templo, porque los niños eran presentados en el templo. Así que él estaba en el lugar de adoración a Dios. Era justo, devoto y esperaba con anhelos la llegada del Mesías. ¿Acaso no son 3 cualidades que nosotros necesitamos? Estar en la presencia de Dios, venir al templo, ¿sí? Ser devoto de Él, ser justo. Y algo que tenemos que tener siempre, es el anhelo por la llegada del Mesías. Porque Jesús vuelve por segunda vez. Porque Jesús viene. Y que sea nuestro deseo decir: yo voy a ir al templo porque capaz que hoy me encuentro con mi Señor. Hay 2 maneras. O porque se acaben nuestros días aquí en la tierra y el Señor nos llame a su presencia, o porque venga por su iglesia. Pero que siempre seamos como este hombre, con estas cualidades. ¿Sí? Y además nos dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque eso es una condición importante. La Biblia dice que los que somos de Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Así que necesitamos que ese Espíritu Santo nos empiece algo que hace con Él. Le había revelado. Cuando mirás los contextos bíblicos te vas a dar cuenta que Herodes y mucha gente, después lo vamos a hablar, este hombre que sabían dónde iban a ser el Mesías, pero nadie le daba importancia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios, leemos la Escritura, pero no tenemos la revelación. Y no nos damos cuenta de un montón de cosas espirituales por falta de ¿qué? De revelación de Dios. De esa revelada que le había dicho a este hombre: vos no vas a morir sin ver al Maestro. ¿Sí? Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice: ese día el Espíritu Santo lo guió al templo. Que siempre, que este 2026 podamos encontrar que la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas.
que siempre podamos encontrar de esa presencia, de ese Espíritu Santo que nos quiere llevar a cosas hermosas. Porque cuando Él tiene la revelación, hoy tengo que ir al templo, Él no sabía por qué iba a ir. Tal vez podría decir, hoy capaz que es el día de donde Dios me muestre lo que tanto he estado esperando. El proyecto, el plan, la estrategia. Porque todo surge con una estrategia de parte de Dios. Que necesitamos que sea revelada en nuestras vidas. Que sea revelada por ese Espíritu Santo. Porque si no, solo tenemos esfuerzos humanos, logramos algunas cosas. Pero cuando tengo esa revelación de Dios y decir, ok, hoy voy a la iglesia, decía él, decía la Escritura, ese día el Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, Jesús ante el Señor, como le exigía la ley, Simeón estaba ahí. Y tomó al niño en sus brazos y alabó diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. El Dios que revela. ¿Se imaginan que en el templo había muchos niños ese día? Pero Él tuvo esa revelación de Dios. Una revelación que le hace entender que era el momento señalado para su vida. Y yo sé que aquí hay personas que estamos esperando promesas de Dios. Tal vez la esperaste durante todo este 2025. Pero necesitamos a ese Dios que revela, que nos muestra, que hace de nosotros algo diferente. 8 días después del nacimiento de Jesús. No es la historia se entrelaza con otra mujer. Sí, versículos 36 de Lucas nos va a decir, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Y fíjate la condición de Ana. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios. ¿Con qué? Con ayuno y oración. Cualidades necesarias para encontrarnos con el Rey. Cualidades imprescindibles para ver la gloria de Dios. Porque ese niño, bajo la revelación de Ana, bajo la revelación de Simeón, era el Salvador. Era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. En un tiempo donde hay 400 años de silencio de Dios. Es lo que marca del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En 8 días se empieza a cambiar la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una mujer ¿de qué? De ayuno y oración. De ayuno y oración. Cualidades que siempre las hablamos, pero hace que esta mujer sea diferente. ¿Sí? Hace que esa mujer sea diferente. Versículo 38 nos revela cómo. Porque dice, luego llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José. No era en cualquier instante, era el momento señalado. Su oración y ayuno dependía de qué? De estar en el templo y viendo la situación, entender que este hombre Simeón estaba profetizando y entender que esa profecía venía de Dios. Porque hay profecías que no vienen de Dios, que solo lo que traen es confusión y engaño. Pero esta mujer, que era una mujer de ayuno y de oración, que entendía la revelación de Dios, dice, ok, esto es real. Y fíjate lo que pasa por encontrarse con Dios.
Dice la segunda parte de este versículo, y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén del Señor. ¿Qué es lo que se transforma? En la primera persona que empieza a compartir el Evangelio. La primera persona que empieza a decir, ¿sabes qué? Hay un niño que va a cambiar el mundo. Hay un Jesús que va a transformar las vidas. Hay un Dios que quiere hacer que haya un avivamiento y una vuelta a una espiritualidad profunda. No a una espiritualidad pasajera. No a una espiritualidad de un día, de un mes, sino una espiritualidad de una búsqueda constante de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de estas personas? ¿Y dónde estaba ocurriendo todo esto? En un templo. Hermoso, reconstruido por Herodes, pero lo más hermoso era ese niño. Nadie lo vio. Los sacerdotes cumplieron con su rito, hicieron lo que tenían que hacer. Era un niño más. Como para nosotros puede ser un culto más, una canción más, una oración más, una lectura bíblica más en nuestras vidas. Pero para ella era, me encontré con la promesa de Dios. Me encontré con el Creador, me encontré con el dador de la vida. Simeón decía, ya puedo morir en paz, ya está, ya vi la promesa de Dios. Esta mujer, por lo contrario, sale a comunicarle a todo el mundo que había un Jesús que podía cambiar. ¿Pero por qué? Porque había oración, porque había ayuno. Y ya te adelanto que en este mes vamos a tener tiempos de oración, tiempo de ayuno, tiempo de búsqueda de Dios. Sin eso, somos un club social. Compartimos un tiempo, disfrutamos, nos reímos cuando nos reímos, lloramos cuando tenemos que llorar. Pero como iglesia necesitamos volver a esos principios para tener revelación de Dios, para saber nuestros proyectos, para saber los propósitos de nuestras vidas, para entender lo que Dios quiere. Necesitamos volver ¿qué? A la oración, al ayuno, a la justicia, a la búsqueda del Espíritu Santo. Fundamentales para nuestras vidas, fundamentales para cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Esta semana es una semana de clamor. Clamor por misericordia de nuestro país. Porque vienen tiempos duros. Vienen tiempos difíciles. Y si no clamamos, si no ayunamos, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo nos lleva. Como lleva la corriente los peces o las personas. Y nuestra sostén es que está en tomarnos de la mano con Jesús y orar, ayunar, buscar de Él. Buscar de su presencia. Para tener esa revelación de decir, ok, Dios, por este lado tengo que andar. ¿Sí? Mateo nos cuesta la otra historia. Mateo 2. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes, y por eso algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Personas de lejos. No eran del pueblo de Dios. No eran los que tenían el conocimiento de la palabra del Señor. Sin embargo, ellos veían algo diferente que les va a impulsar a caminar 2 años. ¿Sabe por qué 2 años? Porque cuando Herodes se siente engañado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso muchos teólogos dicen, estos hombres caminaron 2 años para encontrarse, una procesión de 2 años, dejando familia, dejando trabajo, dejando absolutamente todo simplemente para ir a encontrarse ¿con quién? Con el Rey de Reyes. Simplemente para encontrarse con un Dios vivo que estaban haciendo. O en el caso de él, un niño pequeño. Y dice Mateo capítulo 2, versículo 11, dice, cuando entraron a la casa vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron y luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.
2 años caminando simplemente para llevarle un regalo a Jesús. De esta tradición, el lunes o el martes van a festejar los reyes. De esta tradición de estos hombres, capaz que alguno de nosotros ponemos el zapatito y nos dejan un regalo. Mateo está afilado, ¿verdad? Mateo está jugado con los reyes, ¿verdad? De esto viene. De hombres que están dispuestos a sacrificar parte de su vida por ir a encontrarse con el Maestro. De hombres que están dispuestos a dejar sus bienes, su servicio y darle regalos a Dios. Oro. ¿Por qué oro? Porque el oro representaba un regalo real. Estaban reconociendo en Jesús, ¿sabes qué? Que Él era Dios. Estaban reconociendo, además el oro siempre es dinero en cualquier parte del mundo. Vos podés ir a cualquier país, no tenés el billete de ese país, pero llevás un lingote de oro y enseguida te hacen plata. ¿Verdad? Qué bueno poder ahorrar en oro nosotros, ¿no? Mirá lo que pude ahorrar, tengo un lingoncito de oro. Pero hablaba de que ellos estaban reconociendo que ese niño también era una realeza. Incienso, ¿sabes por qué incienso? ¿Para qué se usaba el incienso en la época de Jesús? Se llevaba a los dioses, se le ponían inciensos. Recordá, vivían en un mundo politeísta donde había dioses para todo, para la guerra, para el amor, para la tempestad, para lo que fuera. Y ahí llevaban incienso ellos, reconociendo que ese niño también era una deidad. Son simbolismos que existen en esos regalos. La mirra era un acto profético. ¿Por qué? Los cuerpos cuando eran fallecidos se envolvían en mirras y en sudarios o vendas. De alguna manera le estaban diciendo, este niño es un rey, es un Dios y va a morir. ¿Va a morir por quién? Por toda la humanidad. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Estos hombres no escatimaron en dar. No escatimaron en dar. ¿Y sabe cuál es mucho de los problemas? Que nosotros solo queremos recibir. Venimos a la iglesia, ay, si no recibí algo de Dios. Y la pregunta que yo te hago, ¿y qué le diste a Dios? ¿Qué le damos a Dios? Vida, dinero, servicio. Y puedo seguir agregando adjetivos. El problema es que muchos estamos simplemente queriendo que, Señor, dame. Y no estamos dispuestos a darle a Dios. Por eso esos hombres dejaron 2 años. En realidad, si lo analizo, fueron 4. 2 para ir y 2 para volver. Y cuando llegan al rey, le dicen, ay, ahora llegué. Como si llegara a una procesión y dice, ahora sí, voy a ser bendecido. Lo único que necesito es recibir el toque de ese niño. No, ellos sacaron el oro, sacaron el incienso, sacaron la mirra y se lo dieron. ¿Qué le damos a Dios? ¿Le damos nuestro oro? ¿Nuestra economía? ¿Le damos nuestro incienso, que también la Biblia compara nuestras oraciones como un incienso que sube ante la presencia de Dios? ¿Le damos nuestra mirra? El decir, ok, yo hasta la muerte por Jesús. Los que tienen el calendario que dieron hace un poquito atrás saben que cuando lees eso decís, wow, ¿qué está pasando en Nigeria? ¿Qué está pasando en el mundo árabe? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por el rey? ¿Sabes qué es? Un tema de revelación. Hablando de estos hombres, Mateo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todo Jerusalén, y mandó llamar a los principales sacerdotes, maestros de la ley religiosa, y preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Lo que le dijeron fue, en Belén de Judea, porque eso escribe el profeta. Todos lo sabían,
pero solo estas personas emprenden el viaje. Porque lo que no estamos entendiendo es que muchas veces conocemos la Escritura, sabemos de lo que habla, pero no tenemos la revelación del Espíritu Santo. Esa revelación que impulsó a Simeón ir al templo para encontrarse con Jesús. Esa revelación que hizo que Ana estuviera en el momento justo para que entendiera a ese Jesús. Esa revelación que hizo que estos hombres viajaran y entregaran sus riquezas, sus mirras y todas las que le entregaron a Jesús porque tenían una revelación de parte de Dios. Y ese es el problema con la cristiandad en este momento. Nos aferramos a la Escritura porque la Escritura dice, pero nos falta la esencia, la revelación del Espíritu Santo para entender, para comprender las cosas. Y dije no falta y no les dije les faltan, no falta, me incluyo. Lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Con las condiciones de Ana. Estando en el templo, orando, ayunando, buscando de Dios. Esa búsqueda, la Biblia dice, el que busca encuentra. Y vos decís, ¿para qué me sirve la revelación de Dios? Para entender el propósito de nuestras vidas. Para entender el sentido de nuestras vidas. Tal vez conozco un conocido que sus padres le forjaron a estudiar medicina. Estudió 7, 8 años, se recibió, le dijo al padre, acá está tu título, me voy a trabajar en lo que yo quiero. Eso es igual nosotros. No entendemos cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? Y solo bajo la revelación del Espíritu Santo podemos comprender lo que Dios quiere desarrollar. Y lo que Dios quiere desarrollar no está exclusivamente dentro de estas 4 paredes. Porque tal vez aquí hayan hombres y mujeres que sean marcados por Dios para hacer otras cosas. Pero te hace feliz. ¿Sí? Conozco músicos que en algún momento su padre le dijeron, vos no te dediques a la música, te vas a morir de hambre. Es la realidad, la gran mayoría de los músicos. Sin embargo, siguieron su quehacer y hoy ganan buena plata. Pero le ponen la pasión, le ponen lo mejor. Entender, guiados por el Espíritu Santo. Y no tiene que ver cuántos años tengamos. Moisés fue llamado cuando tenía 80 años a liberar un pueblo. Salomón fue escogido a los 13 años para gobernar una nación. Por hablar de, en el medio la edad que quieras, entendiendo un propósito de Dios. Uno gobernó, otro liberó, y todos fueron guiados por ese Espíritu Santo. 8 días del nacimiento era el cumplimiento de una promesa sobre un hombre. Capaz que dentro de 8 días venís a contarnos las promesas que Dios te ha hecho. Pero de algo tenemos que aprender de este 2026 que está comenzando. Necesitamos estar con Él. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos buscar de Él cada día más. Por eso hoy Dios me dijo, ora por las manos, para que Dios te bendiga, para que estas manos encuentren de cada uno de ustedes el propósito de este 2026. Algunos será de estudiar y lograr sueños, algunos será de trabajar en la obra de Dios, algunos será de construirse o comprarse algo, vaya uno a saber. Pero cuando estamos guiados por Dios, las cosas son diferentes. Te invito a cerrar los ojos un segundito. Amado Dios, Señor, que haya un anhelo y un deseo por estar en tu casa.
que haya un deseo ferviente por estar en este lugar, en tu presencia, buscándote en oración, buscándote en ayuno, para encontrar el propósito de nuestras vidas. No sea que nos desviemos, nos pierdamos, nos vayamos por otros conceptos que no son los que tú quieres para nosotros. Dios, ayúdanos para que tu Espíritu Santo empiece a traer conocimiento de tus planes sobre cada uno de los que hoy estamos en esta mañana. Para que podamos tener conocimiento de lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Dios, que estemos en el momento justo, en el momento indicado como Simeón, que tú lo llevaste ese día al templo para encontrarse con Jesús. A esa mujer que estaba ahí esperándolo y no se había dado cuenta. A estos hombres que caminaron tiempo para encontrarse y darle el oro, el incienso y la mirra, Señor. Que también nosotros podamos dar. Que no siempre sea la expectativa que voy a recibir, sino que seamos de aquellos que damos. Aunque a veces no tengamos más para dar. Dios, pero tú bendices y multiplicas. Como lo hiciste con una viuda que con un poquitito de aceite empezó a fluir y empezó a fluir. Y fluía más. Y cada vez que quedaba poquito, eso seguía fluyendo. Hasta que las tinajas quedaron todas llenas. Que seamos como esos, Dios. Que de lo poquito que tenemos, demos y tú nos multipliques más y más y más en bendición. Gracias, Dios, por este tiempo. Y por sobre todas las cosas, que este 2026 no sueltes nuestra mano, Dios. No nos sueltes. No nos dejes caer. Líbranos de tentaciones. Y podamos estar contigo en todo momento, Dios. En el nombre de Jesús. Que así sea. Amén.